buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy orientadora y gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense, que con mucho cariño ha creado este espacio de En Casa con Ageco, que está, valga la redundancia, creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura del COVID-19, para que sigamos aprendiendo y haciendo valer nuestros derechos y sus derechos como personas adultas mayores. El día de hoy, para finalizar el tema que hemos venido tocando durante este mes de junio, nos acompaña Juan Ortega. Él es psicólogo, orientador y también profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Estatal a Distancia, y nos va a estar hablando un poco sobre qué es el duelo complicado y cómo prevenirlo. Así que sin más, les dejo con Juan. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Natalia como representante de AGECO por invitarme nuevamente a hablar sobre el tema del duelo. Si algunos de ustedes o algunas estuvieron conectadas o conectados hace creo que 22 días o 15 días, estoy hablando sobre las recomendaciones para el manejo del duelo, no para enfrentar el duelo en tiempos del COVID. Voy a retomar algunos elementos de esa presentación como para ponernos digamos, al tanto del tema de hoy. Efectivamente, pues sí trabajo en la Universidad Nacional y en la UNED, como profesor en la UNA y como orientador con privados de libertad en la UNED. Menciono lo de privados de libertad porque usualmente de ellos he aprendido muchísimo, sobre todo en el manejo de los duelos, en términos de pérdidas y en el caso de ellos la pérdida de la libertad. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar con la temática de hoy, que es el cierre, como dice Natalia, en relación a creo que son como 4 charlas que se han dado en relación a lo que tiene que ver con los duelos. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Espero que el día de hoy, pues, se lleven algún aprendizaje para ustedes y para las personas que de repente están cercanas a ustedes. Bueno, como bien lo mencionamos, el titulito es ¿qué es el duelo complicado? Igual también se le llama duelo patológico. Importancia de aprender a prevenirlo pues antes de que suceda. Pues pareciera como redundante eso, pero bueno, la idea es realizar ciertas tareas de alguna forma para que nuestros duelos no se nos compliquen. Es decir, no estamos diciendo aquí que vamos a prevenir los duelos, porque los duelos son procesos necesarios, son parte de nuestra existencia y nos sirven para fortalecernos y enfrentar, digamos, la vida de una forma más saludable, porque nuestra vida está llena de duelos. Es decir, vivimos en un continuo, ¿verdad?, de placeres y displaceres, y de alguna forma, pues el duelo entraría en esa parte de displaceres, de lo cual podemos aprender muchísimo si nos damos la oportunidad de vivirlos de una forma pues plena, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a evitar el duelo, sino aprender a que no se nos convierta en algo, digamos, como muy complicado. Para recordar, la vez pasada que estuve aquí con algunos y algunas de ustedes, hablamos de las etapas del duelo. Entonces, no voy a profundizar en esto porque la idea no es esa, pues, hoy. Sin embargo, pues nada más como mencionarlos. Estas etapas están establecidas. Algunos teóricos hacen ciertos cambios, pero básicamente estas son las que se han considerado. Todos aquí creo que hemos tenido pérdidas importantes, no necesariamente pérdidas vinculadas a la muerte de una persona. A veces las pérdidas pueden ser vinculadas a la pérdida de un trabajo, de una pareja, la pérdida de confianza, la pérdida del amor, en fin, son pérdidas y como tales se van a vivir como procesos de duelo. Entonces, nada más como para recapitular, digamos, el asunto de la negación, que usualmente es una etapa importante al inicio, ¿verdad? Independientemente de si el duelo es
ha llevado un proceso previo, es decir, cuando se ha tenido el tiempo, digamos, como para prepararse para la pérdida en sí, cuando son personas las que han muerto con periodos de agonía muy largos, o cuando la pérdida es de inmediata, o sea, es una situación como muy aguda, ¿verdad? Se viven estas cosas. Sin embargo, la negación es distinta cuando se ha tenido el tiempo de elaborar digamos, esa parte inicial, de qué sé yo, la muerte en sí, a cuando ha sido de impacto, ¿verdad? Por un accidente o cuando algo ha ocurrido de repente. Bueno, la negación, la tristeza, producto precisamente de la misma pérdida, como una segunda etapa, lo que hablamos, que es cuando usualmente viene lo que tiene que ver con la depresión, ¿verdad? Los rasgos depresivos se viven, digamos, acá en el proceso de duelo, de igual forma cuando se viven en una persona que tiene un perfil depresivo. Luego la negociación, ¿verdad? Cuando hablamos de negociación nos referimos a eso cuando decimos, si esto no ocurre, yo dejo de hacer ciertas cosas. Es decir, como cuando negociamos, digamos, cosas. A veces lo negociamos con Dios o lo negociamos con otras personas, pero negociamos que si la situación cambia, yo voy a hacer ciertas cosas. También es importante acá reconocer la etapa del enojo, ¿verdad? Que usualmente aparece la ira, esa sensación de impotencia. Finalmente, una etapa que llamamos aceptación, que es cuando se comprende la situación, se abraza el dolor. Y una sexta etapa, aquí, que no es de esta teórica inicial, sino se agrega, de David Kidler, que habla de significado, en el sentido de que a partir de que yo acepto la situación de la pérdida, puedo reconstruirme, digamos, y encontrar nuevos significados a mi vida. Claro está que estas 6 etapas no se van a dar, digamos, necesariamente negación, tristeza, negociación y enojo, o sea, como filita, ¿verdad? A veces estamos de repente en la etapa de enojo y puedo eventualmente en aquel momento tener algo de negación o algo de tristeza. Es decir, esto se va como revolviendo un poquito a veces, pero la idea es que finalmente lleguemos a esta etapa de nuevos significados. Entonces, de alguna forma, esto es como el proceso que hablamos hace 22 días y que es importante vivirlo para que no se convierta en un duelo patológico o un duelo complicado, que es el tema pues, que nos trae hoy acá en esta media hora de conversación. Bueno, entonces nos preguntamos a veces qué es lo que hace que un duelo sea complicado y otros, pues, digamos, no se compliquen. Entonces, es importante rescatar las diferencias individuales, ¿verdad? Los procesos de duelo se viven de una forma diferente entre una persona y otra. Hace 22 días retomo que hablábamos del asunto de que el ser humano atraviesa una serie de etapas de vida. En aquel momento hablábamos de 8 etapas, sí, etapas de desarrollo, etapas desde que nacemos hasta que nos morimos, más o menos son 8 etapas, que en cada etapa se van adquiriendo una serie de virtudes, de fortalezas, y que dependiendo de cómo se adquirieron esas virtudes, esas fortalezas, dependiendo de cómo fue nuestra niñez, principalmente porque la niñez nos marca, así va a ser como enfrentemos la vida. Y cuando enfrentemos la vida nos referimos a enfrentar la vida en pérdidas y un montón de cosas, en tomar decisiones, en la elección de pareja, en la elección de cosas, tiene que ver con eso. Entonces, dependiendo de cómo fue nuestra existencia, así va a ser la forma como enfrentemos nuestros duelos y la diferencia en que nuestros duelos sean complicados o no sean complicados. Bueno, acá la historia de vida, unida a otros factores, determinan el éxito que va a tener en los cierres. Bueno, esto ya lo acabo de mencionar. Y aquí al final dice, dependen también el duelo complicado al nivel de resiliencia que nosotros tengamos. Creo que la palabra resiliencia, pues la hemos escuchado, que básicamente es el asunto de salir adelante a pesar de vivir de las adversidades, ¿verdad? Como se dice, pues a nivel popular, cuando hemos pasado por donde asustan. Entre más situaciones de susto ya hemos vivido, es decir, entre más situaciones complejas hemos vivido, más resilientes nos volvemos. Es decir, cuando nuestras vidas han sido como muy light, en el sentido de que nos han cuidado, nos han favorecido ambientes para que no nos ocurran cosas, más bien eso nos causa que nos volvamos más vulnerables y ante las pérdidas nos cueste más, digamos, tolerarlas. Entonces, el duelo complicado lo hace básicamente el que no tenga las suficientes virtudes, las suficientes habilidades para enfrentar
las pérdidas del diario vivir, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. A medida que envejecemos, si nos hemos permitido la oportunidad de vivir experiencias, pues tanto las positivas como las negativas, entonces nos vamos volviendo más fuertes y nos vamos volviendo personas más resilientes y con mayores posibilidades de enfrentar nuestros duelos. Entonces, básicamente eso es lo que hace un duelo complicado, la historia de vida en cuanto a que hemos adquirido o no ciertas habilidades. Bueno, sin embargo, y como dice acá, no obstante, se puede aprender a enfrentar las pérdidas cumpliendo ciertas tareas y así evitar que nuestro duelo se vuelva patológico. Porque entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para que mis duelos tengan pues un inicio y un fin? ¿Verdad? O sea, viviendo, por supuesto, bajo la posibilidad de sufrimiento, porque entonces la idea es que los duelos no se van a evitar, sino se van a evitar a que no pasen a una etapa, digamos, enfermizas, ¿verdad? Que nos acompañen el resto de nuestras existencias. Y para esto, lo que voy a hablar son básicamente de 4 etapas, ¿verdad? Perdón, 4 tareas, básicamente. Son tareas, no son etapas. Etapas son las que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero esas etapas que vimos anteriormente, ¿verdad? Que inician con la parte de negación y terminan con la parte de buscar un nuevo significado en nuestras vidas. Para que esto se dé, tenemos que cumplir ciertas tareas. Y a veces las tareas no nos gustan, ¿verdad? Estamos hablando de que para yo generar, o más bien prevenir que mis pérdidas no se vuelvan patológicas, tengo que cumplir tareas. Así como nos dejaban tareas en la escuela o en el colegio, nos ponemos tareas y las tareas a veces no son agradables, a veces tenemos trabas para cumplir tareas. Entonces, en este caso voy a hablar de tareas. Entonces, va a depender, digamos, de cada uno y cada una de ustedes, el que efectivamente cumplan esas tareas, porque esas tareas implican un esfuerzo y vamos a ver cuáles son esas tareas. Están un poco relacionadas con las etapas anteriores que les mencionaba. La primera tarea de prevención que nos habla William Worden y comulgo completamente, digamos, con lo que él plantea, digamos, la primera tarea y quizá más compleja es aceptar la realidad de la pérdida, ¿verdad? Vean ustedes que aceptar esta realidad de la pérdida, si lo vemos como con las etapas anteriores, es una muy elevada, porque es aceptar que la situación pasó. Ahí se refiere a aceptar la realidad de la situación y de las emociones que generan, ¿verdad? Es ubicarme en ese aquí, en ese ahora. Quizá hubo un momento de negación inicialmente, pero es aceptar que la cuestión está ahí, ¿verdad? Esto es como todo. Si yo acepto mis realidades, acepto mis sentimientos, mis sensaciones, es el inicio para el cambio. Entonces, esa primera tarea implica un esfuerzo por decir, sí, la situación ya se perdió. Y quizá ya no se puede hacer más que reconstruirme a partir de esto. Y esto me refiero a la pérdida de un ser querido, pero también a otras pérdidas eventuales, ¿verdad? Cuando hemos perdido cosas. Como decíamos la vez pasada, en tiempos de pandemia hemos perdido nuestra autonomía, hemos perdido parte de nuestra libertad, hemos perdido la posibilidad, por ejemplo, de abrazar a nuestros seres queridos. Hemos perdido hasta la posibilidad de soplar encima del queque y llenarlo de virus, porque de repente ahora eso ni se puede hacer porque podemos contaminar a un montón de gente. Entonces, hemos perdido cosas. Entonces, pueden ser cosas o pueden ser también personas. Entonces, lo primero es aceptar que esa realidad está. Y a partir de esa tarea cumplida, ¿verdad? Aceptarlo, por más tristón, ¿verdad? Que yo esté o con un ánimo melancólico, depresivo, vamos a la tarea 2, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y a veces, como dice aquí en la frase roja esta que está aquí abajo, la sociedad actual hace más difícil completar la tarea 2 porque abandonarse al dolor está considerado como negativo o insano. No sé si a ustedes les ha ocurrido que van por ejemplo, un funeral, en este caso por la pérdida de una persona, y otra gente lo que llega es a consolar, pero un consuelo como de no llore, esto va a pasar, fulanito, fulanita estará feliz donde está. O sea, de alguna forma nos tratan tratan como de que reprimamos las sensaciones y las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Y eso es lo más inadecuado.
¿verdad? Es importante trabajarlo en ese sentido, sacar esos sentimientos de ira, de enfado. Claro está también cuando, a una forma controlada, pero no quiero ser contradictorio en esto. Controlada me refiero es que esa ira y ese enfado pueda salir, pueda salir en tanto de repente no esté yo agrediendo a otras personas que no tienen nada que ver en el asunto, pero esa ira y ese enfado es importante irlo sacando. Pero también lo que está abajo de esa ira y ese enfado, porque a veces la ira y el enfado, que es importante sacar, ocultan otros sentimientos más ocultos, ¿verdad? Por ejemplo, el sentimiento, digamos, de angustia o de soledad. Entonces a veces exploto, saco mi ira, saco mi impotencia en esa segunda tarea, pero no me doy el chance de sacar también lo otro. El sentirme solo o sentirme vacío por la persona que se perdió o el objeto que perdí, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo básicamente es, dése la oportunidad de hablar, de expresar lo que usted está sintiendo, de sacar sus emociones y sus sentimientos. Y aquí utilizo la frase que utilicé y que me encanta, es la palabra cura, ¿verdad? Como orientador y como psicólogo he tenido que trabajar durante prácticamente mis 26 años de experiencia escuchando a la gente hablar, y efectivamente la mayor parte de los trastornos de personalidad tienen una base, y es la palabra que no se dijo, el sentimiento que se reprimió, la emoción que no se compartió. Entonces, ese es el tragarnos, el mantener eso aquí, esas palabras no dichas, generan muchas enfermedades físicas y enfermedades mentales, a veces esos dolores, esas asmas, incluso hasta situaciones de la psicología, por ejemplo, la diabetes y esas cuestiones de presión alta, todos los trastornos cardiovasculares, a veces tienen una base en las cuestiones que efectivamente no se sacaron. Entonces, por eso, la segunda tarea es hablar, y hay que aprender a hablar. Yo puedo tener 50, 60, 70 años y realmente quizá no aprendí a hablar. O sea, puedo articular y decir cosas, pero realmente hablar en términos de sacar mis emociones y mis sentimientos, no lo logro. Entonces, la segunda tarea es quizá una de las más complicadas, porque es aprender a hablar. Y quitar quizá las ideas irracionales que existen, en donde se dice, es que si hablo va a pasar tal cosa. No, 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 es hablar. Lo que pase a veces ya no es responsabilidad de uno. Entonces, esa es la segunda tarea. Primero que nada, aceptar que la situación pasó y sacar lo que pueda sacar, ¿verdad? Conmigo mismo, ahí, en mi soledad, yo puedo hablar. Pararme frente al espejo y compartir mis sentimientos, mis emociones, buscar gente de confianza y sacar lo que estoy sintiendo. Tercera tarea importantísima también. La tercera tarea básicamente es la cuestión de adaptarse a un medio en el que la persona o la cosa que se perdió ya no está. Entonces, estaríamos hablando acá de que si yo logro aceptar la situación, lo segundo, vivir la parte de las emociones, entonces ya puedo estar, digamos, preparado o preparada para adaptarme a lo nuevo sin que esté lo que se perdió, ¿verdad? También esto es complicado, porque entonces es volver a ver el mundo, ya lo acepté, ya lloré, ya hablé, y ahora vuelvo a ver a mi alrededor y sin la persona o el objeto que se perdió, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo que readaptarme a esto. Y hay adaptaciones que se llaman externas. ¿A qué nos referimos con adaptaciones externas? A tratar de volver a desempeñar los roles a que estaba acostumbrado o acostumbrada. Entonces, volver a retomar esos roles, pues, de hijo, de padre, de hermano, de hermana, de abuela, roles a nivel laboral, que de repente tenía ahí una huerta, un jardín, cuidar los perros, los gatos, las gallinas, las cosas que yo tengo. Entonces, es volver a retomar esos roles, porque de repente cuando uno está en un proceso de pérdida, abandona un poco las cosas que hacía vinculadas a esos roles. Entonces, volver a hacerlo. Y esto es, por eso es una tarea, porque las tareas pueden ser difíciles de hacer, pero entonces hacer el esfuerzo para retomarlo. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Pierdo algo, una persona o algo, o algún objeto, o alguna cuestión de ese tipo, que tiene un valor importante, claro está,
pero de igual forma, las personas que están vivas, que están a mi alrededor y los otros objetos también son importantes y son valiosos. Entonces, de repente por estar sumido en la pérdida que tuve, que es, pues es natural, es deseable y también se tiene que vivir, entonces, si lo pospongo mucho, empiezo a abandonar las otras cosas que sí tengo. Entonces, por eso es importante empezar a retomar las cosas que hacía a ese nivel externo también. Entonces, esa es una adaptación importante que puedo yo hacer. La segunda son lo que llamamos adaptaciones internas. Entonces, es como reestructurar el quién soy ahora y quién me gustaría ser a partir de esa pérdida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura y una forma de vida en donde esa persona o esa cosa, digamos, si eran objetos, eran importantes y ahora ya no está, tengo que reacomodar la cosa. La vez pasada decíamos que nosotros somos como, lo ideal es que seamos, digamos, una estructura con varios pilares, digamos, como una mesa con 4 patas. Entonces, si una pata se friega, entonces la mesa todavía se puede mantener, tal vez un poco medio moviéndose, pero se puede mantener porque le quedan las 3 patas restantes, ¿verdad? Entonces, lo importante es reacomodar esa estructura, esa mesa. Ahora ya no va a tener 4 patas, va a tener 3 patas, pero se va a, digamos, es reestructurarme a partir de lo que ya perdí y proyectarme a futuro sin eso que ya perdí. Entonces, esa es la segunda tarea, adaptarme a nivel interno con la pérdida. Y la tercera adaptación es la adaptación espiritual, ¿verdad? Cuando hemos tenido pérdidas, a veces, dependiendo de nuestras creencias religiosas, a veces empezamos a reclamar y a volvernos a reclamar ¿por qué me pasó esto a mí? Esto no lo merecía, yo soy una buena persona. Abandono, digamos, ciertas actividades que yo hacía a nivel espiritual, que no necesariamente es ir a la iglesia o rezar, pueden ser otras cosas, puede ser estar conmigo mismo, lo que sea. Entonces, bueno es adaptarme a eso nuevamente, ¿verdad? Dice acá, cómo influye la pérdida en las creencias, valores y los supuestos sobre el mundo que tiene la persona. Entonces, volver a retomar esas creencias, volver a retomar esas prácticas o esos ritos espirituales que yo tenía como parte de mi desarrollo como persona. Bueno, esa era la tercera tarea. Entonces, adaptarme nuevamente. Entonces, como les dije, estas son tareas. Entonces, es a partir de lo que estoy viviendo, voy a tratar de cumplir esas tareas, aceptar que es lo que ya pasó, buscar gente o hacerlo solito o solita para expresar lo que estoy sintiendo y a partir de esto adaptarme a lo que viene. Es decir, acepto, puedo llorar, expresarme, luego me pongo de pie y empiezo a ver el medio y busco adaptaciones en el afuera, haciendo lo que antes estaba acostumbrada a hacer. Luego a nivel interno. Claro está que esto no es tal vez tan fácil, porque qué sé yo, si por decir algo, es una pareja que ha vivido su vida pues, juntos durante, no sé, 30, 40 años y han estado acostumbrados a hacer cosas, a caminar juntos y la persona pues muere, pues la adaptación externa va a hacer que entonces ahora pues yo vaya a tener que ir solo, sola al parque o comer solo, sola o hacer ciertas cosas. Pero bueno, finalmente la persona que queda viva o que quedamos vivos somos nosotros y tenemos por delante cosas para hacer. Entonces, es reacomodarnos en ese sentido, ¿verdad? Volver a encontrar un sentido a la vida. Entonces, en resumen, con esas tareas, dice acá, en resumen, para completar esta tarea, la persona tendrá que aprender a asumir los roles nuevamente, a los que no está acostumbrada, desarrollar habilidades que quizá nunca había tenido, y seguir adelante con un nuevo sentido de sí misma y del mundo. Cuando hablo de habilidades que nunca había tenido, es porque es importante a partir de estas pérdidas volver la mirada pues hacia nosotros mismos y buscar mecanismos de autocuidado que nos ayuden a adaptarnos. Entonces a veces es como sustituir cosas por otras, ¿verdad? Puede ser que yo aprenda a hacer nuevas cosas que me ayuden a llenar así esos vacíos que tenían antes con otras personas, ¿verdad? Y la cuarta tarea, que es la última tarea, es lo que se llama acá recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo. ¿A qué significa con recolocar? Bueno, ya no está conmigo esa persona o ese objeto. No está, digamos, pues en carne y hueso, como dicen. Pero
colocar emocionalmente. Dice, esta última tarea consiste en encontrar un lugar para que la persona que se ha ido, para la persona que se ha ido, que nos permita estar vinculados o vinculadas con ella, pero de forma que no nos impida continuar con la vida. Entonces debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos que han fallecido, llevándolos con nosotros, pero sin que ello nos impida seguir viviendo. No consiste en renunciar a la persona fallecida, sino en encontrar un lugar adecuado para él en nuestra vida emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Pues nunca vamos a olvidar esa persona o eso que se perdió que era tan importante, y tampoco tiene sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente si es una persona llegada a la que queríamos bastante, pues probablemente es porque esa persona aprendimos cosas. Esa persona quizá marcó nuestras vidas. Entonces, precisamente como marcó nuestras vidas, yo no tengo interés en olvidarlo o olvidarla, ¿verdad? Yo no tengo interés en quitar quizá, aunque en algunos momentos se recomienda en etapas iniciales quitar ciertos objetos mientras yo los supero el duelo, pero de repente para mí es importante ver la fotografía de esa persona ahí, porque me recuerda lo que aprendí, me recuerda situaciones o escenas de amor, de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser motivante. El asunto es reacomodarlo, como dice aquí, recolocarlo en un espacio donde ya no me duela, pero recuerde, digamos, y sea, digamos, un motivante incluso para continuar viviendo. También quiero aclarar, no es que si de repente, 5 años después, yo estoy en una situación particular, recuerdo a esa persona y me pego mi lloradita, que eso esté mal. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? El asunto es, pues me pego mi lloradita, me pongo de pie y continúo. Y no es que voy a seguir llorando todo el tiempo, sino que lo recordé, me dio por sentir eso que estoy sintiendo. Entonces, también eso es válido. El asunto de la bronca es cuando yo me la pego llorando siempre, siempre, siempre. O sea, no logro salir adelante. Entonces, esa es la cuarta tarea. Entonces, recapitulo. Primero, aceptar que la situación ya ocurrió. Segundo, vivirlo plenamente en términos de compartir mis emociones, mis sentimientos. Tercero, hacer el esfuerzo por readaptarme, ¿verdad? Hacer lo que antes hacía, reacomodarme emocionalmente, espiritualmente. Y lo último, colocar esa persona que murió en un lugar en donde yo la pueda recordar en términos incluso positivos y favorables, pero que ya no tenga ese dolor inicial. ¿Verdad? Esas son las 4 tareas. Por eso les dije, depende de uno el cumplir esas tareas. Ahora, la pregunta esta que seguro ustedes están sintiendo. ¿Y si con todo lo anterior no logro cerrar mis duelos en un plazo de 1 o máximo 2 años? Porque, bueno, si uno lee un poquito sobre esto, lo que los y las teóricos dicen es que de repente 1 año es como el tiempo prudencial, pero otros dicen, bueno, se pueden dar unos hasta 2 años. Hay gente que dice que hasta 6 meses, pero digamos que para estar bien como con todos, uno puede pensar que en un plazo de 1 o 2 años ya es tiempo de que ya se vaya cerrando el asunto de la pérdida. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Y aquí es importante entonces hacer una relación, y ya casi voy cerrando, una relación con el asunto de la depresión, porque es bueno no confundir el duelo con un perfil depresivo. ¿A qué me refiero con esto? Que existen personas que ya son de por sí tienen un perfil depresivo, o sea, por su historia de vida, por situaciones particulares, tienen una historia de depresión. Entonces a veces confunden el duelo, la depresión del duelo, con la depresión que los ha acompañado por siempre. Espero explicarme con esto. Lo que dice aquí es, la persona que ya tiene una tendencia a la depresión leve o grave, tendrá duelos más complejos, dado que los síntomas tienden a ser los mismos, pero la apariencia interminables, considerando su constante estado depresivo. En resumen, ¿qué es esto? Que entonces, si yo tengo ya un perfil depresivo y tengo un duelo, lo que se va a hacer es que se van a intensificar los síntomas. Pero una vez que pase el duelo, digamos, yo voy a seguir depresivo o depresiva. ¿Por qué? Porque ya de por sí tiendo a ser una persona depresiva. No sé si me logro explicar con esto. Entonces, no confundir una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque en un proceso de duelo, los síntomas depresivos, recordemos que hay una etapa en donde se da la parte depresiva, son los mismos que la depresión común y silvestre, ¿verdad? Solo que en ese momento los síntomas depresivos se dieron por la pérdida, ¿verdad? Pero una vez que pasa, ya no se presentan más. Pero si yo he sido depresivo o depresiva, eso me va a acompañar en el duelo y posterior.
Entonces alguien puede decir, es que yo tengo un duelo de hace 10 años. En realidad ya el duelo quizás estuvo bastante elaborado. Seguí deprimido porque soy una persona deprimida. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta para no confundir una cosa con la otra. Y nada más para información de ustedes, los síntomas o los rasgos de una depresión, que puede ser una depresión leve o una depresión mayor, digamos con episodios, digamos, de hasta 6 meses y muy intensos. La depresión leve usualmente se puede manejar, digamos, sin grandes efectos, digamos, en la vida de uno. Son el estado de ánimo, digamos, disfórico o apático, son síntomas, cambios en el apetito, cambios en el sueño, cambios psicomotrices, o sea, ya no quiero moverme, no quiero levantarme, pérdida del interés, pérdida de energía y sentirme fatigado, fatigada, sentimientos de culpa y que tengo poco valor personal, incluso pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, reducción de la concentración y mucho sentimiento ahí muy agitado. Estos son los rasgos de la depresión. Entonces, esto es normal que se sienta en las etapas, en una de las etapas del duelo, sentirnos de esta forma. Pero esto va a disminuir si el duelo ya se cierra. Si yo sigo con esto, puede ser, y ya lo tenía antes del duelo, es probablemente porque tengo un perfil depresivo, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa pequeña o esa gran diferenciación, ¿verdad? Si es que yo tengo un duelo patológico o es que ya de por sí era una persona depresiva. Entonces esto nada más como información también. Entonces, ¿cómo saber si es un duelo patológico? Cuando estos sentimientos aparecieron fue a partir del duelo y se mantuvieron por mucho tiempo, ¿verdad? Pero si ya se traían es porque ya tiende a ser una persona depresiva y es importante quizá buscar algún tipo de ayuda. Entonces, otra pregunta importante, a raíz de lo que estaba yo hablando. ¿Tenemos nosotros experiencias de pérdida de hace años y que no he podido resolver? O sea, ya tengo más de 2 años en una situación de duelo. Tengo duelos acumulados que hacen que nuevas pérdidas propias o ajenas me desencadenen los síntomas. Preguntémonos esto porque quizá esta sea una razón por la cual puedo yo tener también duelos complicados. Es decir, que haya acumulado mucho. Pienso en esto como cuando, no sé ustedes, en algún momento de sus vidas o en la actualidad a veces, cuando uno tiene un embudo y usted tiene que pasar por ese embudo, digamos, arena o tierra, bueno, está el embudo y está la parte angostita, y usted pasa y todo va pasando, 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 pasando. Pero de repente, la tierra o el azúcar que usted le pasó por el embudo tiene una pelotilla y la pelotilla quedó en la parte angosta. Y cuando usted echó la tierra o la arena, no pasó. Entonces, usted le sigue echando y lo que hace es que sigue acumulando arriba porque hay algo que está pegado ahí. Entonces, más o menos así es el asunto con este asunto de las pérdidas no elaboradas. Si en algún momento de nuestras vidas los duelos iban pasando por ese filchillo, iban saliendo, pero uno quedó pegado, no lo logré elaborar, lo siguiente le cayeron encima. Entonces, cada vez mis duelos son más complicados porque se van acumulando, 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 acumulando. Y como decíamos la vez pasada, entonces se muere el gato y ya yo entro en un estado depresivo porque en realidad no es el gato en sí, es lo que me desencadenó la muerte del gato. O voy al funeral de una persona que tal vez ni siquiera conocía, nada más fui por cumplir porque es amigo mío, la persona doliente, y entonces a mí me desencadena esto cosas que no debería pasar, pero es porque si tengo duelos pegados por ahí, también eso puede ocurrir. Entonces, pensar en esos duelos acumulados y tratar de reelaborarlos. Si yo los logro reelaborar, perdón, quizá puedo seguir fluyendo en las pérdidas que van a venir y que de fijo van a venir, porque así es la vida. Entonces, preguntarse ese tipo de cosas es importante. Bueno, aquí también, si la respuesta es que sí tengo ese tipo de situaciones, es importante buscar ayuda para ver qué me impide cumplir con aquellas tareas, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente. Quizá no sea la pérdida actual la que genera el malestar, sino las acumulaciones de sentimientos y emociones que no se apalabraron en su momento. Y cuando me refiero a palabraron, reitero, la importancia de hablar, de ponerle palabras a las emociones, de ponerle palabras a los sentimientos y sacarlos para evitar precisamente otro tipo de enfermedades que vienen a partir de que me reprimo a veces. Entonces, ya sea con ayuda, con que otra gente me dé apoyos,
no sé, la persona de confianza o algún familiar cercano, o si tengo posibilidades de ir a la psicología, lo que sea, o hablar con un orientador, una orientadora, o sin ayuda, lo más importante es hablar. Lo retomo, hablar sobre el dolor y permitirse llorar. También pueden ayudar a evitar, hablar sobre el dolor y permitirse llorar pueden ayudar a evitar quedarse inmerso en la tristeza. Por más doloroso que sea, es importante confiar en que en la mayoría de los casos el dolor empezará a irse si nos permitimos sentirlo. Pero si no nos permitimos sentirlo, el dolor se va a quedar ahí con nosotros. Es decir, tenemos que ayudarle a salir. Y lo segundo es disponerse a colaborar, mirar hacia adelante y centrarse en lo que tengo y no solo en lo que perdí. Por eso les decía, es que tengo que disponerme a hacerlo, ¿verdad? Yo sé que si de repente estoy triste y alguien me dice, mira, vamos a dar una vuelta al parque, salgamos a ventearnos un rato, quizá en ese momento lo que yo menos tengo ganas es hacer eso. Porque cuando nos entran los rasgos depresivos, lo que uno quiere es como apartarse del mundo, ¿verdad? A veces no es dormir o, quedarse, o no comer, estamos muy caídos. Entonces es como agarrar un poco de fuerza y hacerlo, ¿verdad? Cuando yo camino, cuando yo veo verde, cuando corro y se liberan las endorfinas, cuando logro reír, la sensación es de mayor bienestar y puedo salir adelante. Pero esto es tarea de ustedes. Tienen que disponerse a hacerlo. Yo les puedo dar miles de charlas, pueden ir a terapias y cosas, pero si no hay disponibilidad, poco lo que pueden lograr. Y para cerrar, la frase que me encanta, dice, mientras haya vida, hay oportunidad de aprender cosas nuevas y con esto, la posibilidad de cambiar.